Danos un bello hogar, danos un bello hogar, danos un bello hogar, donde la madre con devoción sepa mostrarnos tu compasión, donde tú habites con santa unción. Danos un bello hogar, danos un bello hogar, danos un bello hogar, donde los hijos podrán saber cómo Jesús los quiere ver, a su amparo y así vencer. Danos un bello hogar, danos un bello hogar. Unidos en tu nombre, unidos, 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 tu nombre, unidos, unidos, siempre unidos, tomados de las manos, iremos por el mundo cantándole a Dios. La gloria de Jesús al fin resplandecerá y el mundo entero sabrá que tú eres Dios. Unidos, unidos en tu nombre, unidos, unidos, unidos en tu nombre, unidos, unidos, siempre unidos, tomados de las manos, iremos por el mundo cantándole a Dios. La gloria de Jesús al fin resplandecerá y el mundo entero sabrá, y el mundo entero sabrá, y el mundo entero sabrá. Unidos, siempre unidos, tomados de las manos, iremos por el mundo cantándole a Dios. La gloria de Jesús al fin resplandecerá y el mundo entero sabrá que tú eres Dios. Y el mundo entero sabrá que tú eres Dios. Buenas noches, amados hermanos, amados matrimonios de la Iglesia Bautista Bíblica de Villahermosa. Queremos hoy tratar un tema sobre matrimonio. Es clave que nuestras familias de la iglesia estén fortalecidas con la palabra de Dios. Siempre lo hemos dicho que familias unidas hacen una iglesia unida y fuerte para la honra y la gloria de Dios. Es por eso que nos estamos también reuniendo este día jueves para poder estudiar la palabra de Dios como matrimonios. Así que te quiero animar a que estemos orando, también a que sigas con ánimo. No queremos cancelar el retiro de matrimonios, esperemos en Dios que lo podamos llevar a cabo en el mes de noviembre. Así que, hermano, ánimo, sigamos confiando. Creo que hemos sido fortalecidos con la palabra de Dios el día de ayer, con la predicación de nuestro hermano Guillermo Montes Colorado, y
eso es lo que debemos de hacer, hermanos, vivir confiados en Dios, descansar en nuestro socorro que es Jehová. Así que yo te animo a que hoy más que nunca estés fortalecido y que también como matrimonio podamos estar fortalecidos. Yo te invito a que cierres tus ojos y que vamos a orar. Padre que moras en los cielos, te queremos pedir que tú nos ayudes como matrimonios, que tú nos puedas fortalecer con tu palabra. Queremos ser fieles a ti, queremos ser de ejemplo a nuestros hijos, a las personas que nos rodean, Señor, y en especial en estos días donde sabemos que hay temor, donde sabemos que hay incertidumbre, donde sabemos, Señor, que la gente de una u otra manera está un poco desesperada. Son momentos para que nosotros como hijos tuyos podamos dar ejemplo y ser de testimonio. Padre, te ruego por mi vida que tú me ayudes, que me des de nuevo a hablar tu palabra y que nos ayudes a no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Nos ponemos en tus manos y todo esto te lo pedimos a través de Cristo Jesús. Amén. Esta noche quiero tratar con ustedes, hermanos, un tema que le he titulado Matrimonios Fortalecidos. Creo que siempre es importante que nosotros estemos continuamente revisando nuestras vidas, revisando nuestros matrimonios y que podamos estar creciendo, podamos estar fortalecidos en las cosas de Dios. Continuamente viene la tentación de querer hacer las cosas como nosotros creemos, como nosotros pensamos o sentimos, y necesitamos renovar nuestros votos hacia Dios, renovar nuestra confianza y seguir estando fortalecidos para honra y gloria de Dios. Es por eso que quiero que nuevamente hoy estemos analizando nuestros matrimonios y que podamos fortalecerlos con la palabra de Dios. Quiero iniciar con una pregunta. ¿Cómo está tu matrimonio? Yo sé que suena algo tan sencillo, tan repetitivo, pero es importante que nosotros hagamos balances, que nosotros estemos examinando nuestras vidas y que nos hagamos esta pregunta: ¿cómo está tu matrimonio? Si podríamos decir del 1 al 10, ¿qué calificación le darías? Y también sería bueno que como pareja tú le preguntaras a tu esposo o hermana, ¿cuánto le das a nuestro matrimonio? Y viceversa. Esposo, preguntarle a tu esposa, ¿cuánto? Del 1 al 10, ¿qué número le das a nuestro matrimonio? En cierta manera, a veces nos confiamos y creemos que estamos bien, que nuestro matrimonio está sólido, que nuestro matrimonio está fortalecido, cuando en realidad a veces, hermanos, estamos pasando por momentos difíciles, se está tambaleando. El problema es que no queremos reconocer que necesitamos ser fortalecidos con la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo está tu matrimonio? Siguiente pregunta. ¿Qué tan importante es tu matrimonio para ti? Y vuelvo a repetir, suenan preguntas tan lógicas, tan normales y que dicen, pues es muy importante para mí, pastor. Sin embargo, otra vez te vuelvo a repetir que ahí en tu hogar te hagas esta pregunta y que seas honesto en lo más profundo de tu corazón. ¿Qué tan importante es tu matrimonio para ti? Yo sé que una respuesta inmediata es decir, no, pastor, es sumamente importante mi matrimonio. Claro que es importante. Ahora, yo sé que esto lo hacemos de manera natural, es una reacción, pero yo te vuelvo a repetir, que seas honesto en lo más profundo de tu corazón y aún mismo le hagas la pregunta a tu cónyuge, ¿qué tan importante es nuestro matrimonio para ti y para mí? Porque aunque parece que la respuesta es tan sencilla e inmediata, la realidad es que a veces pareciera que no nos está importando nuestro matrimonio. Pareciera ser que no le estamos dando la importancia que merece. Y esto se puede también analizar con la siguiente pregunta que quiero que te hagas. ¿Sabes cuál es el deber de cada uno del cónyuge en su matrimonio? ¿Sabes cuál debe de ser tu comportamiento, el del esposo y el de la esposa? ¿Lo tienes bien claro y consciente? ¿Cuál debe de ser tu parte, tu rol que tienes que hacer en lo importante que es el matrimonio? Es importante que nosotros nos hagamos estas preguntas de manera honesta y lo más importante, no solamente lo hagamos de manera intelectual,
sino que lo hagamos con un corazón sincero y reconociendo que en muchas de estas áreas todavía nos falta. Y en vez de avanzar, a veces estamos como que retrocediendo y por consecuencia nuestros matrimonios comienzan a debilitarse. La mayoría, cuando piensa cuál es mi comportamiento, cómo debe de ser mi comportamiento, cuál es mi parte, es triste, pero es una realidad de muchos matrimonios. La mayoría se deja llevar por lo que la sociedad dicta, por lo que este mundo nos está enseñando. Algunos por lo que aprendieron de sus padres. Y otros van un poquito más allá y dicen, no, yo estoy leyendo un libro de expertos que se dedican a estudiar el comportamiento de las familias y de los matrimonios y estoy aplicando esos principios. Es curioso, pero esta es la realidad de muchos matrimonios. Se dejan llevar por el mundo, por lo que sus papás los enseñaron, o sea, sus costumbres y por lo que los expertos dicen. Y es triste que la mayoría no menciona a Dios ni su palabra como la guía para vivir matrimonios sólidos, matrimonios que los hagan felices y que den la honra y la gloria a Dios. Nosotros debemos reconocer que separados de Dios no podemos estar fuertes, no podemos estar unidos, no podemos estar cumpliendo los propósitos de Dios. Y la realidad de muchos es que Dios no tiene parte en su matrimonio, en su vida familiar. Y esto ha causado estragos, ha causado daño. Es por eso que hoy en esta cuarentena hemos visto que matrimonios ya están a punto de separarse. Esto ha dañado a muchas familias y aún mismo el núcleo familiar se ha debilitado. No podemos negar esta realidad. No podemos negar lo que está sucediendo. Hoy muchos matrimonios están tambaleantes y necesitan más que nunca ser fortalecidos por la palabra de Dios. Es ahí donde yo quiero otra vez recordarte lo básico, recordarte el ABC de la vida cristiana, que necesitamos nosotros acudir a este bendito libro, estar cimentados en la palabra de Dios. Debemos estar completamente seguros, saber que la única manera de tener un matrimonio fortalecido, sólido, lleno de esperanza y de bendición de Dios es dejando que Dios sea el centro de la relación entre esposos. Y te vuelvo a repetir, son cosas que sabemos, pero es curioso que a veces hasta lo que sabemos hay que recordarlo porque de manera tan fácil lo llegamos a olvidar. No olvidemos que la idea del matrimonio no es humana. La idea del matrimonio, quien ha diseñado el matrimonio fue Dios. Desde el principio Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Dios ha decidido que no estemos solos. Y es una tremenda bendición y lo hemos dicho en otras enseñanzas, en otras clases, en otro sermón. El matrimonio no es la tumba del amor. El matrimonio no es una maldición. El matrimonio es el clímax del amor. El matrimonio es una gran bendición y Dios lo ha creado para bendecirnos y para cumplir sus propósitos. El Salmo 127 que conocemos, versículo 1 nos dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Un versículo tan sencillo que conocemos, que sabemos. Sin embargo, así como lo sabemos, también de manera continua lo olvidamos. Nos metemos a los toboganes de la vida, al activismo, y comenzamos a olvidarnos que Dios es el que tiene que edificar nuestros hogares. Y hay que hacernos la pregunta también, amados hermanos, ¿quién está edificando nuestro hogar? ¿Quién está edificando nuestro matrimonio? ¿Quién es el que realmente está construyendo? ¿Quién es el centro? ¿Nosotros lo estamos haciendo? ¿Las tradiciones familiares? ¿Lo que dicta la sociedad? ¿Lo que dicen los expertos?
Si nosotros estamos edificando nuestro matrimonio, nuestra familia en esto, entonces, hermanos, no estamos edificando en el lugar correcto y seguramente, ¿verdad? Todo será en vano, porque necesitamos que Dios sea el centro. También Gamaliel hizo un comentario oportuno que podemos aplicar a este principio al matrimonio. En Hechos capítulo 5, versículos 38 y 39, se los leo, dice así la palabra de Dios, este principio que menciona Gamaliel. Hechos 5 dice así, versículos 38 al 39. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Cuando un matrimonio, una familia es una obra de hombres, créame, hermanos, créame, lo dice la palabra de Dios, es probable que sea destruido, es probable que sea derrumbado. Pero cuando es de Dios, cuando lo estamos edificando a través del poder de Dios, cuando estamos siendo fortalecidos con la palabra de Dios, guiados por Dios, seremos fuertes, no en nuestras fuerzas, no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Dios está haciendo en nosotros. Y esto es algo hermoso, hermanos, dice la palabra de Dios, este principio que se va a mantener. Hermanos, si tu matrimonio está hoy tambaleante, si tu matrimonio está a punto de destruirte, son momentos para reflexionar y poner manos a la obra y comenzar a edificar conforme a la palabra de Dios y que Dios sea el centro, porque es muy probable que tú lo estés edificando en tus propias fuerzas, sea una obra de hombres y no de Dios. Nosotros necesitamos fortalecer nuestros hogares. Necesitamos que sea una obra de Dios y no una obra de hombres. Si nuestro matrimonio es una obra de los hombres, se va a desvanecer. Pero si es de Dios, nada lo podrá destruir. También podemos ver que las cosas de este mundo pasan. Si nuestro matrimonio va con la moda actual del mundo, con las ideologías del mundo, no durará. La Biblia dice que las cosas de este mundo, las cosas terrenales pasan. Y también ahí hay que tener cuidado, porque a veces estamos prestando más atención a lo que el mundo está diciendo, a las ideologías del mundo, a los principios del mundo, al liberalismo, ¿verdad?, de la mujer, al machismo del hombre. Y entonces también nuestros matrimonios, en vez de ser sólidos, de permanecer para honra y gloria de Dios, se vuelven pasajeros. Si Dios creó el matrimonio, entonces debemos enterarnos acerca del propósito que tuvo al hacerlo. Debemos conocer más de Dios. Debemos saber con qué propósito Dios creó al matrimonio. Y tenemos que estar centrados en Él para que entonces nosotros seamos fortalecidos por Él. Creo que no nos queda la menor duda que Dios tiene propósitos para tu matrimonio y mi matrimonio. Creo que Dios, ¿verdad?, lo ha hecho con grandes propósitos. Y déjame decirte esto, Dios es tan poderoso que va a llevar a cabo esos propósitos. Es por eso que tenemos nosotros que acudir a Él. Porque Él nos capacita por medio de su Espíritu. Él nos va capacitando para poder crecer, ser transformados y así lograr lo que Dios quiere. Y es ahí donde comenzamos a ser fortalecidos. Es ahí donde comenzamos a disfrutar de la tremenda bendición del matrimonio. Es triste ver cómo ahora muchos jóvenes están desilusionados con el matrimonio. Muchos jóvenes no se quieren casar, cuando en realidad, hermanos, se están perdiendo de algo tremendo, de una gran bendición. Y es ahí donde nosotros necesitamos, hermanos, fortalecer, necesitamos reconocer que cada día debemos fortalecer nuestro matrimonio, porque bien también podemos mencionar y aplicar el principio, el que quiere estar firme, mire, que no caiga. Hoy podemos decir, gracias a Dios por mi esposo, gracias a Dios por mi esposa. Pero hermanos, el diablo no se va a quedar quieto. Nuestro enemigo continuamente va a buscar atacarnos, va a buscar, hermanos, debilitarnos. Y una de las maneras es alejarnos de su palabra de Dios, de la palabra de Dios. Y es por eso que necesitamos estar fortalecidos en Dios. Quiero que en esta noche
Estudiemos nuevamente un capítulo que lo hemos estudiado, que hemos predicado sobre este capítulo y que recordemos principios que nos van a ayudar a estar fortalecidos, estar firmes en las cosas de Dios. Vamos a ir a capítulo 3 de Génesis. Encontraremos algunos principios que nos pueden ayudar a fortalecer nuestro matrimonio y en especial a que Dios sea el centro del matrimonio. Mi oración, amados hermanos, mi oración es que nunca te separes de Dios. Es que nunca le des la espalda a Dios. Es que nunca te olvides de Dios. Sin embargo, la tendencia humana, en vez de buscar a Dios, es una realidad que le damos la espalda. Hoy en estos días donde estamos viviendo con temores de muerte, de enfermedades, de cuestiones económicas, es triste. Es cierto que hay todas estas cosas y aún así déjame decir de que hay mucha gente que sigue sin buscar a Dios. Aún los cristianos, su fe ha sido tambaleada. Qué bonito sermón nos compartía Guillermo el miércoles. Y es necesario, hermanos, que nosotros los cristianos, los matrimonios, podamos ser ejemplos, podamos estar dando testimonio de nuestra confianza, que hay alguien mayor que nos va a cuidar. Yo puedo tener muchas reglas, pero no hay como el cuidado de Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Así que vamos a aprender 3 principios que nos van a ayudar. 3 principios prácticos que nos van a ayudar. Vayamos por favor a Génesis capítulo 3. Te pido que abras tu Biblia y te voy a leer los versículos 1, 4 y 5. Dice así la palabra de Dios. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Entonces la serpiente dijo a la mujer, versículo 4, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El primer punto, el primer principio que quiero que aprendamos, que nos va a ayudar a fortalecer nuestro matrimonio es: debemos cuidarnos de no alejarnos de la palabra de Dios. Primer punto, primer principio, cuidarnos de no alejarnos de la palabra de Dios. Y otra vez, ¿verdad? Y es importante decirlo. Pablo repetía de manera continua las cosas. Y otra vez, hermano, nosotros tenemos que hacerlo. Tenemos que animarte, así como el diablo continuamente nos está bombardeando con mentiras de no creerle a Dios, que no tiene caso leer la Biblia, vivir conforme a la Biblia. Nosotros también tenemos que repetirte, no podemos hacer nada sin Dios. Y tenemos que cuidarnos de no alejarnos de este bendito libro de la palabra de Dios. Necesitamos estar sometidos a Él, necesitamos estar aferrados a Él para poder ser fortalecidos. Debemos estar conscientes que nuestro adversario, el diablo, quiere alejarnos de la palabra de Dios. Y como te lo decía en una ocasión, es bien interesante cómo la serpiente, que era el diablo, ¿verdad?, que dice la palabra de Dios, aparece atacando al primer matrimonio. Uno de los objetivos del diablo siempre serán los matrimonios, porque él sabe que si daña el núcleo familiar, dañando al matrimonio, va a llevarse a toda la familia. Y es por eso que tenemos que estar conscientes. Tenemos que estar alerta. El diablo quiere alejarnos de la palabra de Dios. Si hay algo que Satanás quiere destruir, dañar, es tu matrimonio y mi matrimonio. Y él sabe que lo puede hacer alejándonos de este bendito libro. Él quiere alejarnos de la palabra de Dios, ya que separados de Dios, como te decía, nada podemos hacer. En estos versículos vemos que Satanás inicia su ataque poniendo en duda la palabra de Dios. Versículo 1. El diablo continuamente quiere que tú y yo dudemos de este bendito libro. Continuamente, hermano, ¿verdad? Y mira, ¿sabes cómo podemos nosotros medir cómo él ha logrado que dudemos de la palabra de Dios? Mira, hay un parámetro muy práctico para saber si tú estás dudando de la palabra de Dios. Algunos pueden decir, no, pastor, yo creo que la palabra de Dios es veraz, yo no dudo de Dios. Pero yo te pregunto, ¿cuánto tiempo pasas en este bendito libro? ¿Cuántas de tus decisiones, de tus acciones, en la forma que vives,
lo haces conforme a este bendito libro. Tú puedes tener en tu mente la plena convicción de que la palabra de Dios es real y verdadera, pero cuando no la lees, cuando no la pones en práctica, en realidad lo que estás haciendo es dudar de la palabra de Dios. Y a veces, hermanos, de manera sutil nos hemos dado cuenta que el diablo realmente ha logrado poner en duda la palabra de Dios en nuestros matrimonios. Porque sí, sabemos que de manera contundente la Biblia es la palabra de Dios, pero no la leemos, no la vivimos, no pensamos como ella. Cada día debemos creerle a Dios, y esto se logra confiando y obedeciendo su palabra en nuestro andar diario, en la forma en que hablamos a nuestra esposa, en la forma en que nos conducimos, en la manera que estamos llevando nuestro matrimonio a nuestros hijos. Sin embargo, hermanos, les vuelvo a repetir, de manera sutil el diablo nos ha engañado y muchas veces ha logrado su propósito de alejarnos de este libro. Y es por eso que yo quiero animarte a que te cuides de no alejarte. Esto nos lleva a una pregunta: ¿cómo llegamos a ese punto? Debemos reconocer que nos desviamos por dejarle de creer a Dios. Muchas veces, hermanos, hemos dejado de creerle a Dios. A veces las adversidades, los problemas nos abruman tanto que ya no creemos en Dios. Y el pacto más fundamental entre Dios y el hombre es obedecer a Dios, creerle a Dios, porque en Él vamos a encontrar bendición. Hermano, no dudes de Dios. Y te vuelvo a repetir, cuando digo no dudes, es procura pasar más tiempo en este bendito libro en el cual los principios, las cosas que estés aprendiendo las estés poniendo en práctica, y en especial con tu cónyuge. Sin embargo, el hombre sigue fallando en este pacto. Decimos creer en Dios, pero con nuestros actos decimos lo opuesto. Dios es todopoderoso, no se te olvide, hermano. No se te olvide, y en especial varón, hoy más que nunca nosotros como líderes, como varones, tenemos que transmitir esa fe, esa confianza que tenemos a nuestra esposa y por consecuencia a nuestros hijos y a la persona que nos rodea. Los varones, yo no puedo creer en un hombre fiel, en un hombre que esté fortalecido en Dios, que hoy viva temeroso, que no puede estar, ¿verdad?, tranquilo, que no descanse en Dios. Porque eso es un indicativo, hermano, de que tú te has descuidado y has llegado al punto de alejarte de la palabra de Dios. No se te olvide, Dios es todopoderoso. Para Él no hay nada imposible, ya que Él puede suplir los más profundos anhelos de nuestras almas humanas. Y Dios es fiel. Y Dios nos ha sostenido. Y ojo, hermanos, Dios prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. La segunda parte de su ataque no solamente es poner en duda la palabra de Dios, sino también contradecir la palabra de Dios con mentiras y con cosas que aumentan nuestro orgullo. Hay que tener cuidado. El diablo no solamente le encanta poner en duda la palabra de Dios, sino la contradice. Y vuelvo otra vez, hermano. Tal vez usted dice, no, yo entiendo que la palabra de Dios es única. Pero a veces, hermanos, el hecho de que nosotros prestemos más atención a las cosas que está diciendo el mundo, lo que dicen los expertos, lo que dicta las costumbres humanas, más que la palabra de Dios, es aceptar y reconocer que estamos, hermanos, muchas veces escuchando otras cosas que no es la palabra de Dios, y por consecuencia estamos contradiciendo la palabra de Dios, y eso lo hacemos por orgullo. Por orgullo. Prestamos más caso. Estamos creyendo, y ya lo decíamos, hermano, estamos creyendo más en lo que dice el mundo que lo que dice la palabra de Dios. Y cuidado, porque el orgullo siempre te va a llevar al egoísmo, a centrarte en ti mismo. Y cuando nosotros nos centramos en nosotros mismos, ya no me preocupo por los demás, me preocupo por mí mismo. Y esto daña el matrimonio. El egoísmo es un destructor de matrimonios porque se hace insensible o poco sensible a las necesidades y deseos de nuestro cónyuge. Para poner énfasis en todos sus deseos, necesidades, gustos, la palabra de Dios continuamente confronta nuestro ego y nos motiva a negarnos a nosotros mismos.
ya que Dios sabe que vivimos en un mundo que alimenta nuestro orgullo, nuestro ego, y nosotros tenemos que ser cuidadosos, hermanos, de no estar centrados en nosotros mismos. Y esa es la manera que estamos contradiciendo la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que no estemos centrados en nosotros, sino siempre estemos mirando el bien de los demás. Hermano, así que yo te animo a que te cuides de no apartarte de este libro. Segundo principio, cuidarnos de no actuar de manera dependientes, que como veníamos terminando el comentario del primer punto, cuidarnos de no actuar de manera independiente. Mira lo que dice versículo 2 y 3, dice así: y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Versículos 6 y 7. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió asimismo como ella. Y entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El segundo principio, cuidarnos de no actuar de manera independiente. Es curioso, hermanos, pero nuestra tendencia siempre es querer actuar de manera independiente. Aún uno de los grandes problemas que yo he visto como pastor, como consejero en matrimonios recientes, uno de los grandes problemas de los matrimonios es que de repente, en especial al varón, como que no le cae el 20 que ya no vive solo, que ahora tiene que pensar por otra persona, que ya no puede actuar por sí solo. Dice la Biblia que cuando te casas te vuelves una sola carne. Y entonces es importante eso, hermanos. Y tenemos que tener claro que no podemos actuar de manera independiente. Y tienes que estar conscientes, van a llegar cosas atractivas a tu vida de manera personal, pero no debemos actuar sin consultarlo o llegar a un acuerdo con nuestro cónyuge. Varón, por favor, escucha esto, porque la tendencia está, aunque parece curioso, el caso aquí se presenta con Eva, la realidad es que el varón es el que sufre mucho con esto. Llegarán cosas atractivas a tu vida de manera personal, pero no debes de actuar sin consultar o llegar a un acuerdo con tu cónyuge. No olvidemos que cuando nos hemos casado ya no somos independientes, sino somos una sola carne. El hombre necesita de su esposa y la mujer necesita de su esposo. Dios creó a la mujer como ayuda idónea. Esto es importante. Somos un complemento. Nos necesitamos el uno con el otro. No podemos actuar por sí solos. Seremos siempre mejor juntos que separados. Ayuda idónea. En el original tiene esta idea: ayuda ideal, perfecta, para que el hombre logre los propósitos de Dios. Varón, tú no vas a poder lograr los grandes propósitos de Dios solo. Necesitas a tu esposa como matrimonio. La mujer es una parte integral y fundamental en el matrimonio. Los cónyuges nos necesitamos el uno al otro. No podemos lograr realmente todo lo que Dios quiere de manera solitaria. Lo tenemos que hacer en equipo. Recuerda algo importante: el matrimonio no se trata de que vamos a ser completamente perfectos, que tal vez no nos vayamos a equivocar. No, se trata que todo lo hagamos junto. No quiere decir que el hecho de que nos pongamos de acuerdo con nuestra pareja en algunas decisiones no es garantía de que todo nos va a salir bien. Puede ser que también tengamos errores, pero qué diferencia es cuando nos equivocamos juntos que cuando te equivocas tú solo o cuando tú te equivocas, hermana. ¿Sí me explico? Ojalá y esto quede claro. No estoy hablando, ni Dios espera de nosotros una perfección, pero sí espera que seamos una unidad y que estemos como cuando estamos
a la hora de casarnos delante del pastor y de Dios, estaremos juntos en las buenas y en las malas. Es importante, hermanos, no debemos actuar de manera independiente. Eva actuó de manera independiente. Y curioso, hermanos, porque al final vemos, aunque no se nos dan tantos detalles, vemos que al final también Adán actuó de manera independiente. Porque Adán debió haber platicado con Eva por qué había tomado, porque yo estoy seguro que Adán conocía el fruto. Adán sabía qué fruto le estaba dando la mujer. Y tal vez le dio alguna explicación, una historia le contó, pero él debió haber llegado, a ver, mi amor, no, vamos a platicarlo y vamos a tomar una decisión juntas. No, simplemente lo agarró y él también, ¿verdad? Algunos dicen, la mujer, ¿verdad? Y de hecho él mismo pensó, la mujer que me dice, no, hay que ser honestos, hermanos. Él también actuó de manera, ¿qué? Independiente. Él no llegó a un diálogo con su esposa y decir, ¿crees que debemos de hacer esto? No, le dio, lo agarró y lo comió. Así que para que nosotros podamos también cuidarnos de no actuar de manera independiente, cada uno debe de tomar su responsabilidad. Varones, tú eres líder, hermana, tú eres ayuda idónea. Y los dos son importantes, ni uno es más, ni uno es menos. Y todos tienen que actuar de manera, ¿qué? En equipo. Cuando tú eres ayuda y cuando tú tomas tu lugar, varón, van a ser un complemento hermoso para glorificar a Dios y para poder fortalecer su matrimonio. Dios pidió cuenta a Adán. Y esto es importante, ¿verdad? Recordando lo que él debió haber, hermano, actuado junto con su esposa y no de manera independiente. Tenemos que tener eso. Tercero y último, tercer principio. Cuida que en los problemas no actuemos en nuestra propia opinión. Mira lo que dice el versículo 7 y 8. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Debemos resolver los problemas conforme a la palabra de Dios. No debemos ser sabios en nuestra propia opinión. Adán y Eva, hermanos, se escondieron. Ellos actuaron en su propia opinión. Conocían de Dios, sabían cómo era Dios. Sin embargo, ellos decidieron actuar en su propia opinión. Esto de una u otra manera, hermanos, llevará a querer tomar decisiones para resolver ciertas circunstancias, no tomando en cuenta a Dios. Y yo te pregunto, cuando tú tienes problemas, ya sean económicos, de miedo, de ansiedad, ¿realmente estás tomando en cuenta a Dios? ¿O simplemente pides la opinión de tu esposa, comienzan a expresar sus opiniones, lo que el mundo dice? ¿O realmente dices, mi amor, vamos a la Biblia, vamos a leer la Biblia, vamos a buscar un consejero, vamos a buscar al pastor para que nos guíe conforme a la palabra de Dios y vamos a tomar decisiones basadas en lo que dice Dios? Tristemente, hermanos, a veces queremos hacer las cosas en nuestra propia opinión. Y hacerlo, hermanos, conforme yo creo o siento, es simplemente tapar el problema, no resolverlo. Ya que el problema va a seguir ahí y esto de una otra manera te lleva a vivir de apariencia y tarde que temprano va a llevarte a estragos, a problemas de matrimonio y puede ser que hasta tu matrimonio sea destruido. Debemos arreglarlo a la manera de Dios. Dios es una persona sabia. Dios es por eso, hermanos, que Dios mismo fue a buscar a Adán y a Eva. No es que Dios no sabía dónde estaban, sino cuando dijo, ¿dónde estás tú? Quería que ellos se dieran cuenta que necesitaban de Dios. Ante las tensiones y conflictos, no se deben de culpar mutuamente. Adán y Eva, por querer hacer las cosas a su opinión, terminaron culpándose el uno al otro, en vez de realmente buscar a Dios y fortalecerse. Recuerden algo, los problemas o nos fortalecen o nos debilitan. No deben culparse mutuamente, sino que deben de asumir su responsabilidad y arrepentirse. Cada uno debe de hacer esto, hermanos, es importante. Cada uno debe de asumir su responsabilidad y arrepentirse y buscar que un problema, en vez de separarlos, los pueda llevar a buscar más a Dios y por consecuencia estar más unidos. Yo espero, hermanos, que estos principios básicos, sencillos,
realmente los podamos poner en práctica en nuestros matrimonios, y hoy más que nunca podamos tener matrimonios fortalecidos, matrimonios fundados en la palabra de Dios, y que podamos, hermanos, en estos días que ya estamos a punto de iniciar, ¿verdad?, nuevamente nuestra vida, claro, con ciertas medidas, pero que se pueda notar que estamos fortalecidos, que estamos, hermanos, confiados en que Dios está haciendo grandes cosas y que hará grandes cosas con nuestro matrimonio y por consecuencia con nuestra familia, y que va a repercutir en nuestra iglesia. Hermano, no dejes de buscar a Dios. Vamos a orar. Padre que moras en los cielos, te doy gracias por tu palabra, que nos recuerda principios que son importantes, básicos, y que necesitamos como matrimonios nuevamente, Señor, estar fundamentados, centrados en tu palabra. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos ser fortalecidos en muchas áreas, y ayúdanos que en estos días nuestros matrimonios estén sólidos, nuestros matrimonios sean de bendición a otros y que puedan dar testimonio a nuestros hijos. Gracias, Padre, por tu palabra. Sigue bendiciendo tu iglesia y nos ponemos en tus manos, Señor. En Cristo Jesús, amén. El Señor les bendiga, matrimonios. Pasen un bonito fin de semana. nuestro